Bueno, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de nuestro nuevo formato Líos 13%, que es un formato en el que básicamente exploramos, conversamos, elaboramos un poco a raíz de las preguntas y los comentarios que ustedes nos dejan en un formulario que solo enviamos por nuestra línea de WhatsApp. El formulario mayúscula. En mayúsculas. Solo se envía por nuestro WhatsApp. De manera que los que quieran participar en este formato pueden pedírnoslo buscando nuestra línea de WhatsApp, que la encuentran en nuestra página web, en el link de nuestro Instagram, etcétera, etcétera. Muy bien, este es probablemente el tercer episodio. Ya hay hartas preguntas. Sí, ya nos han mandado hartas. Muchas gracias a todos los que han participado. Tercer episodio de Líos 13%. Tercer episodio. El disclaimer es que no todas las preguntas llegan hasta la ronda final, pero bueno, sigan participando. Como dicen por ahí. Ya por fin entiendo por qué dicen eso. Con mejores preguntas. Hay una pregunta que quiero aclarar que no es el tipo de preguntas que respondemos y es ¿cómo levanto inversión? No, hay dos así. ¿Sí? No respondemos eso. No sabemos cómo levantar inversión. No, pues sí y no sabemos, hablamos tenemos de el eso. secreto y no Entonces, lo no vamos a son preguntas propiamente de emprendimiento, son preguntas de 13%, es decir, trabajo, carrera profesional, ambiente laboral, en fin. Ok. Qué curioso que nos busquen a nosotros que para levantar inversión. No tengo ni idea. Pero bueno, saludos a esos oyentes. Ojalá encuentren su respuesta. Sí, pues busquen a Daniel Bilbao. Ese man hace clases gratis como cada 15 días de levantar plata. Muy bien. Entonces, empecemos de una vez. La primera pregunta de hoy nos la manda nuestro amigo Alejandro Cortés. Eso sí fue con apellido, ¿no? Sí. Verdad que decimos solo el nombre para no delatarlos. Ya es amigo de la casa, entonces pero bueno, ese es amigo. lo podemos delatar. Ese es amigo, entonces esperamos que no se moleste. Alejandro dice lo siguiente: creo que esa frase, elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, ha hecho que mucha gente se confunda y evite los trabajos que lo reten solo porque no les gusta. Trabajar a veces nos requiere hacer cosas que no nos gustan, pero que nos permiten crecer. Yo lo primero que diría es que, pues tal vez no está bien dicho a veces. Yo diría que trabajar siempre implica cosas que a uno no le gustan. ¿Siempre usted diría? Sí, es decir, siempre hay un elemento de sacrificio en el trabajo, siempre hay un elemento de, no sé si de tedio, pero sí de labores que no necesariamente son esas que uno siente como las más naturales, en las que más le fluye la cosa. ¿Pero usted diría que en todo oficio o en todo como subparte del trabajo? Yo diría que todo trabajo tiene algún aspecto que a alguien no le va a gustar. Bueno, aunque yo diría también en un oficio. Estaba pensando en un oficio, pensé por ejemplo en un jardinero que le toca comprar los insumos, ¿cierto? Sí. Eso no es algo que a mucha gente le guste. Hay gente que le encanta ir a los mercados, yo no entiendo por qué. Pero uno pensaría que al jardinero le gusta es cultivar, ¿cierto? Entonces siempre todo trabajo tiene una partecita funcional, ¿cierto? Un prerequisito para llegar para poder empezar a ejecutar eso que uno sí quiere ejecutar, que no siempre es placentero. Sí. Ahí yo diferenciaría entre sacrificio y tensión. Yo veo sacrificio algo como negativo. Como que cuesta mucho, como muy calviniano, como no sé bien cuál sea la expresión. La tensión la veo como esa dificultad necesaria para algo. Ya hemos hablado de la tensión en algún otro episodio. Pero entonces venga, antes de que nos metamos ahí, porque sí me parece una distinción muy importante. Usted dice, una cosa es sacrificarse, otra cosa es estar retado. Exacto. Entonces, lo que yo estaba diciendo al principio, solo para empezar antes de meternos con el tema que creo que va más por el lado de la atención, era, todo trabajo tiene un subconjunto de funciones o de tareas o de acciones que se deben acometer antes de poder hacer el trabajo, que implican algo no de reto, sino de casi de tedio, más cercano al tedio, más un sacrificio en el sentido de
para poder hacer aquello, para poder obtener ese bien superior, tengo que renunciar a el placer presente, ¿cierto? Hacer algo no placentero. Entonces, ese es un tema. El tema grande de la pregunta es, pues, esa frase, ¿cierto? La frase es un cliché, no sé quién la habrá dicho, se la habrán atribuido a Einstein. Einstein, con toda seguridad. Como todas las frases. O a Bernard Russell. Esos dos se los cogieron, pucha, le dejaron el jugo a ese Pero bueno, chévere ser ellos ahí. Sí. Básicamente los creadores del canon occidental, sepan. Y la frase dice, haz lo que amas y no tendrás que trabajar un día de tu vida, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí sí métase y hable un poquito del tema de la atención, y usted por qué la ve en contravía o en contradicción con ese postulado, esa frase de Einstein. Ahí, digamos, esa frase de Einstein, esa frase que ni idea de quién es, no le quiero atribuir esa al pobre Albert, igual incluye algo, y es ver el trabajo como peyorativo, ¿sí? No tendrás que trabajar ningún día de tu vida, es como no tendrás que hacer algo que no te gusta. Y cuando uno empieza a ver el trabajo no como algo que no le gusta, sino como algo donde uno se puede manifestar en el mundo, y que para manifestarse necesita tensionarse, ¿sí? Como el hustle, como un poco de dificultad, algún obstáculo, porque si no es la base, pues esa es la base de la creatividad, creo yo, para cualquier trabajo. Entonces, pues si uno no ve el trabajo así, lo está viendo como algo tedioso, como un sacrificio, como algo, como una tensión, como una obligación que Dios le impone a uno para, qué sé yo, ¿para qué? Sí, que es un poquito la idea de... Cielo, ¿no? Supongo que para acceder al cielo. Pues un poco la idea del trabajo. Normalmente cuando se habla del trabajo, y creo que es la esencia de 13%, cuando se habla del trabajo comúnmente se piensa peyorativamente. Nuestra idea es, pensémoslo no como peyorativamente, sino como una posibilidad para cosas que requiere algún tipo de tensión necesaria. Sí, nosotros ya tenemos súper impregnado esa visión positiva del trabajo, a un nivel que ya incluso para uno es raro que alguien vea como negativo el trabajo. Pero sigue pasando, ¿no? Pues, o sea, es de hecho muy común. Sí. Y de hecho, pues no sé, por ejemplo, los aristócratas antes, pues, algunos rezagados hoy en día todavía lo harán, pero antes, por ejemplo, no hablaban de que ellos trabajaban, ¿cierto? Ellos hacían negocios, o sea, ellos dedicaban su energía a hacer negocios, armar proyectos, pero no a trabajar, porque el trabajo les parecía una cosa como trabajosa, como de esfuerzo físico, como baja, como dedicada, pues como destinada para clases inferiores. Después está otra partecita de esa frase, y es el trabajo de los sueños. Entonces, como si el trabajo llegara a uno, como si el trabajo llegara a uno, una especie de iluminación. O como si ya estuviera armado, ¿cierto? Allá afuera. Porque de hecho, como la planteó Alejandro, es elige el trabajo que amas, ¿cierto? Como cada uno supiera cuál es el trabajo que ama, y simplemente revisa el portafolio de opciones posibles allá afuera y hace match con su trabajo soñado, ¿cierto? Que es otra cosa que nosotros siempre descreemos, ¿no? Que nosotros creemos que no existe tal cosa como el trabajo soñado. Hicimos hace muchos años un episodio en Google, ¿verdad? Sí, claro. No es Google, es uno, se llama. O sea, no es Google, es uno, precisamente por esta idea que alguna gente podría tener de que Google es súper cool y es un trabajo soñado y es una compañía importantísima y además divertida, entonces trabajar ahí sería el trabajo soñado. Y al entrevistar a Gabriel Parra, que trabajaba en ese momento en Google, pues nos dimos cuenta que no era un tema tanto del trabajo, sino de la manera como uno actúa dentro de ese trabajo, cómo moldea ese trabajo, cómo se relaciona dentro de ese trabajo, y no las características objetivas del cargo. Incluso yo creo que alguien que tiene la fortuna de elegir, entre comillas, un trabajo, entonces entra, digamos, a un Google o a una empresa con la que hace match, sea la que sea, por la cultura, por el jefe, por los compañeros, por el aprendizaje, por un montón de cosas, hace match. Incluso esa persona
si no tiene la mentalidad de que igual tiene que moldearlo poco a poco, no va a ser sostenible. Entonces puede que en una semana, en un mes diga, claro, estoy en el trabajo soñado, pero después de un año, si no ha tenido suficiente agencia para moldear ese rol, sea cual sea, no va a ser sostenible. Va a empezar a sentir, ay, si no era el soñado. No, y la otra cosa que me hizo pensar es, entre más usted le invierte a algo, pues más difícil es desistir de ese algo. Entonces esta idea de darle forma al trabajo, que es una que nosotros pues, hablamos mucho, tiene también ese elemento de inversión, ¿cierto? Sí. Uno invierte un mundo de trabajo moldeando su trabajo. Sí. Mientras que si uno llega simplemente a ejecutar el cargo que ya estaba hecho, ¿cierto? Tal cual el manual operativo que le dio su antecesor o que le dio su jefe, pues es más fácil sentirse desarraigado de ese trabajo. Entonces, no sé, piensa uno que a la primera crisis fuerte, pues ¿quién va a resistir mejor? El que le ha metido la mano, ¿no? Sí. El que ha dicho no es Google, es uno, o el que dijo, trabajo en Google, tiene un mundo de beneficios, es mi trabajo soñado, y se dedicó a simplemente ejecutarlo. Ahora, otro tema, pues yo creo que igual nosotros siempre arrancamos como por el lado negativo por alguna razón, como en cuestionar lo que nos están diciendo, pero a mí sí me parece que hay que decir que cuando uno sí está trabajando desde sus fortalezas, desde lo que le resulta naturalmente fácil, sí se siente distinto respecto de otras partes del trabajo. Sí. Yo por eso al principio hacía como esa distinción entre, están las partes tediosas, no hay que ir a comprar los insumos, pero hay otras cosas que uno, si uno está bien parado, es decir, en un lugar adecuado a sus fortalezas, pues que a uno sí le resulta como con cierta facilidad y hace que uno no esté pensando en, uy, esto es trabajoso, esto es una cosa divertida. De acuerdo. Hace poquito... No sé si todo el mundo experimenta eso. Hace poco pensando en factores de satisfacción del trabajo. Sí. Hay también como una tensión, digámosle, entre eso, como superar los obstáculos o las dificultades propias de un trabajo para hacerlo. Pero eso es una visión súper hiperracional de estoy haciendo esto para eso. Sí. Y lo cierto es que los seres humanos somos irracionales, necesitamos emocionalidad, necesitamos un poco de placer o de diversión. Entonces yo creo que incluso con esa visión positiva del trabajo, de verlo como una posibilidad para algo, sí, creo que se necesita uno analizar si está sintiendo, yo lo pensé como emoción crónica, ¿sí? Que no es emoción constante, no es todo el tiempo estar emocionado, ni todo es divertido, ni todo, no, pero sí que vaya y venga de vez en cuando, sí. ¿Sí? Un poco como las relaciones, ¿sí? Uno no está siempre al full del enamoramiento, sí, pero si uno no está crónicamente enamorado, emocionado por el amor al menos, okay, hay algo que está faltando. Creo que es ese factor emocionalidad que también lo hace mover a uno, de emoción. Pero venga, aclárame más el crónico, porque cuando uno habla de enfermedades crónicas, son las que no desaparecen. Lo que usted dice es no desaparece. No desaparece. A veces se muestra más. Exacto. Okay. A veces se muestra más y a veces menos. Okay. Sí, pero sí. Debe estar ahí. Está. Ya. A veces con mayor frecuencia, con mayor resonancia. Sí. Yo también creo que ese es un factor, digamos, viéndole el lado bueno a esa frasecita de Einstein. Sí, pero entonces venga, para cerrar esta primera pregunta. Entonces, todos los trabajos tienen cosas que no son las que a uno le gustaría hacer, pero que son como precondiciones para poder hacer el trabajo, ¿cierto? Sí. Hay tareas que son tediosas. Lo ideal no sería buscar un trabajo de los sueños, sino lo ideal sería moldear un trabajo como uno se lo sueña, si quiere. Meta la palabra sueños, pues. Sí, de acuerdo. La tensión es diferente del sacrificio, y lo que uno buscaría con un trabajo es
estar suficientemente tensionado como para que sea interesante, ¿cierto? Y yo creo que dejemos ahí para ir a la segunda pregunta que nos da para hablar de las tensiones. Entonces, Paola nos dice, estudié marketing, realmente me parece una carrera muy fácil, durante la carrera no me gustó mucho, pero, por lo mismo que es muy fácil, pero igual la terminé. Ahora en el trabajo me va bien y tengo un gran equipo, pero igual me aburre que sigue siendo muy fácil cumplir con todo. No siento que sea un reto y siento que estoy desaprovechando mis habilidades o capacidades, pero tampoco sé qué otra cosa me gustaría hacer. Es decir, Paola es buena en marketing, Sí. sabe de marketing, y le parece aburrido porque le parece fácil. Sí, mejor dicho, Paola domina, como llamarían en las empresas, ya domina el cargo, ¿cierto? Ya sabe cómo se hace, medio eso anda, ¿cierto? Sin mayor necesidad de tensionarse demasiado. Sí. Entonces hablamos un poquito de la tensión. La tensión ahorita la estamos pensando como algo hacia la dificultad, ¿cierto? Como que uno tiene que buscar dificultad. Sí. ¿Cierto? Que es una cosa muy importante. O sea, esa idea, como que es... O sea, usted acaba de decir una frase muy fácil. Uno tiene que buscar dificultad. Sí. Pero es una idea muy poderosa. Y es difícil. Y es difícil por una razón, porque hay nuevamente un extremo en donde es ya muy, muy difícil, ¿sí? Extremo de dificultad que puede ser abrumador. Sí. O si no se busca, pues se queda en la aburrición, o en la mediocridad, o en el estancamiento, porque no hay avance, no hay como algo que catapulte. Y en ese extremo es el que parece que está Paola, ¿cierto? Sí, más o menos. Sí. Ahora, ella piensa y ella lo dice creo que de una buena forma, no me acuerdo cómo es que es, pero igual tiene una serie de habilidades que ha venido adquiriendo. Sí. Pero también dice, pero siento que estoy desaprovechando mis habilidades. Ok, o sea, sabe que tiene unas habilidades. Sí, pero no las está apalancando. No las está moldeando, no las está estresando, ¿no? Eso. No sabemos cuáles son esas habilidades, pero lo que sí creo es que cuando uno tiene una base de habilidades, digamos, ya, ¿cómo es que le dijo usted? Como que ya cumplió, digamos, un nivel óptimo de ciertas habilidades. Sí. No es que ya no las vaya a necesitar nunca, es más como que puede utilizarlas para conjuntamente y coherentemente apalancarlas en otras habilidades. Entonces, por ejemplo, me estoy inventando el caso de Paola. Digamos que Paola tiene otras habilidades en psicología, entendimiento del comportamiento humano. Y ella ya sabe de marketing en el sentido de sabe mover los captions y sabe mover las redes sociales y sabe hacer grafiquitas no sé qué. Entonces podría de alguna forma empezar a unir esas dos cosas, ¿sí? Como buscar con la habilidad que ella tiene, potencializar una habilidad que siente que no ha potencializado y que cree que tiene. Sí. Yo a Paola le diría, por ejemplo, claro, cuando uno piensa en marketing, uno ya tiene como muchas preconcepciones de qué significa marketing. Pero yo creo que valdría la pena el ejercicio de preguntarse, ok, yo lo que hago se llama marketing, pero ¿qué significa eso? ¿Acaso yo me muevo en una disciplina que se agota en posicionar en una página o en aparecerse como publicidad frente al ojo de un consumidor? Y yo creo que si uno hace ese ejercicio se da cuenta que muchas de estas, no sé, entre comillas, nuevas carreras tienen fundamentos mucho más profundos, ¿cierto? Sí. Entonces marketing es un poco más hacia eso, es como además a mí me encanta como lo pone Seth Godin, ¿cierto? O sea, marketing no empieza cuando usted ya le dan un producto y le dicen, oiga, tiene que mover este producto o venderlo o comunicarlo de tal manera para que se venda. Marketing es mucho más una disciplina transversal a toda la empresa. A toda la empresa. Desde que usted está tomando decisiones de producto, está decidiendo sobre temas de mercadeo. Y a mí me encanta siempre esa frase de Seth Godin que dice, mejoremos las cosas haciendo mejores cosas.
Y en ese hacer mejores cosas, pues también está el elemento de cómo le servimos a un grupo, ¿cierto? Entonces, si usted quita todas las capas, se da cuenta que puede que su día a día sea monitorear cómo está el posicionamiento de su página en SEO, ¿cierto? En Search Engine Optimization. Pero quita usted el velo y se da cuenta que usted en realidad lo que está haciendo es intentar llegarle a la gente a la que le sirve ese producto. Sí. Entonces, cuando uno tiene esa perspectiva un poco más elemental, ¿cierto? Mucho más de los elementos que la componen, yo creo que uno tiene, por lo menos mentalmente, un campo de acción mucho más grande. Porque uno dice, claro, pues puedo seguir haciéndolo de cero, pero también puedo pensar cómo cumplo ese propósito final, ¿cierto? Ese último propósito. No sé, me parece que es un ejercicio interesante. Para el caso de Paola, que es marketing, creo que es una buena forma de, mejor dicho, creo que es un caso más fácil de solucionar que otros, porque el mercadeo, como usted dice, yo estoy de acuerdo, no es tan específico, no es necesariamente esta técnica de X, sino que incluye comunicaciones de una empresa, que eso es un montón de cosas, estrategia de una empresa, que son un montón de cosas, es amplio, es general. Si fuera, digamos, siempre me voy con los cirujanos, un cirujano que solo puede hacer cirugía salvando vidas, un héroe de la vida. Es más difícil porque es más especialista. Ahí es la diferencia de la especialización temprana, de lo que habla David Epstein, a la especialización tardía. Lo bueno de la especialización tardía es que usted puede ser suficientemente generalista en algún punto para ver si, por ejemplo, le parece aburrido, o replantear un poquito, resignificar un poquito esa palabra a la que se metió: marketing, administración, economista, profesor, lo que sea. Se puede ir especificando con el tiempo según lo que va haciendo. Sí, de acuerdo. Yo creo que es siempre importante recordar esa frase de Steve Jobs, la que decía que la vida cambia cuando uno se da cuenta que fue inventada por gente no mucho más inteligente que uno. No por hablar de comparar inteligencias ni por sentirse inteligente, sino por darse cuenta que muchas de estas construcciones son artificiales, ¿cierto? Claro, uno llega a la empresa y está en el departamento de mercadeo, incluso puede que esté por allá en una zona alejada del resto de la gente, y le parecería que esa división pues no es tan artificial, pero lo verdadero es que sí es artificial. Finalmente la empresa es una cosa que está intentando resolver un problema a través de un producto o un servicio, y vista así, pues lo que necesita de sus empleados, si es una buena empresa, es que le ayuden a resolver esos problemas, no que sean el mejor en SEO, ¿cierto? Porque puede que esa vaina de SEO ni siquiera le ayude a resolver el problema, y ni siquiera sea como una necesidad real de quien quiere que la resuelva. Pues puede simplemente, no sé, soy el gerente y entonces digo, bueno, hay que montar un coso de mercadeo. ¿Qué hacen los de mercadeo? Hacemos SEO. Listo, tráigame el mejor SEO. ¿Me entienden? Bien. Como que puede que no esté anclado a la realidad de esa empresa. Bien. ¿Algún otro comentario para Paola? Cerramos este episodio. Para ir cerrando con esa pregunta, lo primero sería: el mercadeo es amplio, entonces está en un buen campo, pero más allá del mercadeo, normalmente los oficios se pueden ver de forma mucho más amplia de lo que son. Recomendación para Paola: leer Esto es Marketing de Seth Godin. Buen libro. Y listo. Y el de David Epstein también, ¿no? El de David Epstein, que se llama Range. ¿Cómo se llama en español? Amplitud. Listo. Sí, y con eso cerramos este episodio del IDOS 13%. Excelente. Recuerden, si quieren participar de estos formatos, solo se puede hacer a través de nuestro formulario, que mandamos únicamente a través de nuestra línea de WhatsApp, que algún día yo repetiré como en un infomercial, pero por ahora búsquenlo en nuestra página web. Si nadie la va a anotar. Si nadie la va a anotar. Búsquenla, porque está por todo lado. En nuestra página web o en nuestro link de Instagram. Eso que dicen más 57 305, eso lo hicimos en algún punto, obviamente nunca nadie anota eso. Entonces búsquenla y escríbanos. Perfecto. Bien. Chao.